Es un libro bastante interesante, la verdad. Me está gustando demasiado, aunque estoy empezando a leer y siento que se tiene una lectura un poco pesada. Bueno, tiene como una escritura un poco más diferente. Sí, tiene una lectura más diferente, como pues no es fácil de leer para mí. Y les quería leer esta parte que habla sobre la ciencia y la religión. Y vamos a empezar. Ciencia y religión. Todo lo realizado e imaginado por el hombre es útil para calmar sus sufrimientos y librarlo del sentimiento de necesidad. Debemos tenerlo en cuenta si queremos entender los movimientos espirituales y su evolución. Aunque esto parezca muy idealista, sentir y anhelar son el motor de todos los logros del ser humano. ¿Cuáles son las necesidades y los sentimientos que han conducido al hombre a creer en el más amplio sentido de la palabra y al pensamiento religioso? Si nos ponemos a reflexionar, vamos a darnos cuenta de aparecen sentimientos bastante dispares en los comienzos del pensamiento y de la experiencia religiosa. En el hombre primitivo es el miedo a enfermarse, a los animales salvajes, al hambre, a morir, a causa de ese nivel de existencia o la comprensión de las conexiones casuales, acostumbrar a ser pequeña. La intuición humana se desdobla en entes más o menos similares, de cuyos deseos o acciones dependen de las acciones temidas. Se da entonces el deseo de captar la simpatía de los mencionados antes, haciendo sacrificios y celebrando ceremonias que, de acuerdo con creencias que se transmiten de generación en generación, los deben apaciguar. Habla de la religión del miedo. Y esta no se crea, pero sí se establece en gran medida, formando una casta de sacerdotes que se hacen pasar como mediadora entre los entes temidos y el pueblo, y después funda una clase superior, frecuentemente el dirigente, la clase privilegiada o el gobierna, cuyo dominio terrenal está apoyado sobre otros factores. Establecen una comunidad de interés con la casta de sacerdotes o bien incorporar las funciones eclesiásticas para su propia seguridad. Los sentimientos sociales constituyen una segunda fuente de configuraciones religiosas. La madre, el padre, los dirigentes de las sociedades humanas son mortales y susceptibles de cometer equivocaciones. La creación de conceptos sociales, como por ejemplo el concepto moral de Dios, está motivada por el deseo de orientación, de apoyo moral y de amor. Así es el Dios de la providencia, que protege, recompensa, castiga y dispone. Se trata del Dios de acuerdo con el horizonte de los seres humanos. Impulsa la vida de la familia, de la humanidad, que da consuelo en instantes de nostalgia y de desgracia, que ampara las almas de los difuntos. Estas son las nociones sociales y morales del Señor Todopoderoso. La evolución que lleva desde la religión del miedo hacia la religión moral se puede ver en las sagradas escrituras del pueblo judío. En el Nuevo Testamento se llevó a cabo su continuación. Las religiones de todos los pueblos civilizados, en particular los de Oriente, son esencialmente religiones morales. En su vida ha sido un adelanto primordial el paso de las religiones fundamentadas en el miedo a las de orden moral, pero cuando las consideramos tenemos que evitar ese prejuicio que nos supone que toda religión del pueblo civilizado es meramente de tipo moral y que toda religión
religión de tipo moral, todos son mixtas. La naturaleza antropomórfica que contribuyen a Dios es lo que iguala a todas las religiones. Es una etapa de la experiencia religiosa que únicamente ciertas sociedades y ciertos hombres, especialmente dotados, intentan superar. Se hallan todos un tercer grado de experiencia religiosa, a pesar de que casi nunca tampoco se encuentran en estado puro. Se trata de la denominada religiosidad cósmica, que no es fácil de entender debido a que ella no surge una concepción antropomórfica del Todopoderoso. El hombre siente la insignificancia de las metas humanas y de los deseos, el sublime y sorprendente orden que se manifiesta tanto en la naturaleza como en el mundo del pensamiento. Orden conduce a sentir la vida individual como una especie de cárcel y lleva el deseo de percibir la totalidad del ser como un todo unitario razonante. La religiosidad cósmica puede hallarse incluso en las etapas iniciales de la evolución religiosa. Por ejemplo, en algunos profetas y en algunos salmos de David, como nos lo han demostrado los extraordinarios escritos de Schopenhauer. En el budismo está mucho más marcado el componente religiosidad cósmica. Los genios religiosos de todas las épocas eran admirables debido a esta religiosidad, que no conocían dogmas ni ningún dios creado a la manera del ser humano. Y es gracias a esto que no puede existir ninguna iglesia cuya enseñanza esencial sea fundamente en la religiosidad cósmica. Y también por eso vamos a encontrar entre los herejes de todos los tiempos a personas colmadas de ella, consideradas frecuentemente por sus contemporáneos como idealistas o hasta santos. Personas como Spinoza, Democrítico y Francisco de Asís están muy cerca de unas de otras. Pero ¿cómo se pueden transmitir los hombres de esta religiosidad cósmica si con ella es imposible formar ni una teología ni un concepto de Dios? Yo opino que tal es la principal función de la ciencia y del arte: despertar y hacer que permanezca vivo ese sentimiento en todos los seres humanos que estén dispuestos y preparados para recibirlo. De esta manera llegamos a una concepción no común de las relaciones que une la religión con la ciencia, pues habitualmente nos inclinamos ante la primacía histórica de que la religión y la ciencia son dos cosas opuestas imposibles de reconciliar, y ello debido a una razón bastante comprensible. La persona que está empapada de la regularidad casual de la totalidad de los hechos creerán que no es posible el concepto de un ente que pueda intervenir en los acontecimientos del universo. La religión moral detiene cada cabida en la hipotenusa de la casualidad de todo comedia, sin pensar lo que premia y castiga, que supone que el ser humano se comporta según sus compulsiones internas y externas, de manera que no puede asumir sus responsabilidades ante Dios. Igual como un objeto que no tiene vida no es responsable de sus movimientos. Ese es el motivo por el cual se acusó a la ciencia de corromper la moral, una acusación bastante injusta, por cierto. Para que el comportamiento ético de los seres humanos sea eficaz, se debe basar en la educación, la compasión y motivos sociales. No requiere de ninguna base religiosa. Sería demasiado triste por parte de los hombres si solo se contuviera por temor a ser castigados, por la esperanza de obtener un premio después de morir. Y bueno, lo voy a dejar hasta aquí.
pasa a los seres humanos que solo pensamos en un ser supremo. Bueno, muchas gracias por observar y por su tiempo. Hasta la próxima.